Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Hoy los saludamos desde el Parque Arví, ubicado en el corregimiento de Santa Elena, en el departamento de Antioquia. Hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Es una fecha dedicada a estos seres vivos, sus funciones, su importancia y, como su nombre lo indica, permitirnos una oportunidad para dejarnos fascinar. Bienvenidos. El Día de la Fascinación por las Plantas se originó en el 2012, es una iniciativa de la Organización Europea de Ciencias de las Plantas. Se celebra el 18 de mayo cada año y su objetivo es promover la fascinación, el entusiasmo, el conocimiento de las plantas alrededor del mundo, entusiasmar al mayor número de personas posibles en muchos países sobre las plantas, sobre cómo estudiar las plantas y saber sobre ellas nos puede ayudar a abordar problemas importantes del mundo actual. Es la primera vez que Colombia participa en la celebración de la fascinación por las plantas. Hemos organizado desde el jardín y con colaboradores en el país diferentes eventos. Acá particularmente estamos enfocados en la celebración de la fascinación por las plantas, en mostrar a las personas, los investigadores en particular, que dedicamos nuestro tiempo a entender muy meticulosamente los detalles, el funcionamiento de las plantas, su diversidad, y dar a conocer esa parte también de los investigadores como personas y de su fascinación al público a través de este evento. Yo trabajo en el herbario del Jardín Botánico haciendo el proceso de herborización de las muestras. Consiste en desecarlas para poderlas conservar en el tiempo. Es una iniciativa para invitar a todas las personas a que aprendamos, admiremos la diversidad florística. En el mundo hay más de 300.000 especies y Colombia es muy afortunado porque pues a veces lo catalogan como el segundo país con mayor diversidad. Entonces, pues muchas veces las plantas pasan desapercibidas en nuestro entorno, pero resulta que tenemos mucho por conocer y es muy bueno la invitación para que las personas reconozcamos el valor intrínseco que tienen. En nuestra intención de promover la fascinación por las plantas, de socializar, de conmover, como dijo Juan Pablo, conmover a las personas sobre la diversidad y la importancia de las plantas, hemos diseñado una serie de eventos de divulgación dirigidos al público en general. El vivero de producción del Jardín Botánico de Medellín surge básicamente con el inicio mismo de la fundación en el año 72 y ha tenido pues históricamente, digamos, yo diría que tres funciones principales o tres objetivos muy grandes. Por un lado está como la función de producir plantas, especialmente árboles y arbustos, para suplir, digamos, la demanda de este tipo de plantas para los proyectos de ciudad, para el arbolado urbano, y digamos que históricamente ha sido un vivero que ha aportado una gran diversidad de plantas nativas a la flora urbana desde la ciudad de Medellín. Entonces es un vivero donde tratamos de tomar y de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre las plantas que producimos y que propagamos aquí. Los jardines botánicos, herbarios y viveros y algunos parques son lugares en los cuales la gente se puede apropiar de la naturaleza y los ecosistemas que los rodean. Es por esto su importancia y fundamental para el tema de la protección y conservación de la fauna y la flora. Bueno, la misión de cualquier jardín botánico se engloba en tres aspectos fundamentales: investigar sobre la flora, sobre las plantas, sus usos y su importancia; educar a la sociedad, a distintos actores sobre las plantas y la biodiversidad en general; y conservar, ejecutar acciones de conservación, no solamente dentro del jardín, me refiero a mantener estas colecciones de plantas bien cuidadas, representativas de la flora de interés de cada jardín, pero también tener que ver en acciones de conservación en el campo, donde las plantas están creciendo en su hábitat natural. Bueno, un herbario puede verse como un laboratorio para estudiar botánica. Se hace desde un enfoque taxonómico
en el cual se estudian las plantas por sus formas, por sus relaciones con otros grupos, y se clasifican de acuerdo pues por familias y sus nombres científicos. Entonces ahí parte pues como el estudio por la botánica, por reconocer cuáles son las especies, cómo se relacionan, y también se pueden estudiar sus, no sé, las moléculas que son de utilidad para nosotros, si tienen propiedades medicinales o tienen materias primas que se pueden usar para la industria. Las plantas son parte del sustento de todos los ecosistemas, porque no son, digamos, que el único. Los hongos también cumplen un papel súper importante, pero son las que proveen alimentación, refugio, como tal estructura para sostener la vida. Ahora que sabemos un poco más de esta fecha, ¿cómo podemos aprender más sobre las plantas y dónde encontrar esta información? Veamos. Sí, desde mi punto de vista como investigadora, las plantas son fascinantes. Las plantas, cada una tiene una historia de vida diferente, cada una tiene unas características únicas. A mí me gustaría comunicar, digamos que contagiar a otras personas con la forma en que yo veo las plantas como esos seres fascinantes que nos cuentan historias sobre su biología. Los invitaría a detallarlas, a mirarlas con cuidado, a pensar en ellas como, no solamente como los seres estáticos que aparentemente son, sino a ahondar más a través de la investigación, de la lectura de documentos, de investigación meticulosa incluso en internet, en redes sociales, sobre esas historias de las plantas. En un escenario de cambio climático, en una ciudad como esta, que es una ciudad sobrepoblada, digamos que poder entender que estas plantas pueden ser aliadas para nosotros y cómo podemos utilizarlas en la ciudad y en nuestros ambientes para mitigar estos efectos del cambio climático es súper clave. Los jardines botánicos, los museos, las universidades tienen como una de sus funciones, además de hacer su investigación, su educación bien rigurosa dentro de la institución, promover el conocimiento, generar escenarios de apropiación del conocimiento desde la sociedad. Entonces también estamos generando contenidos frecuentemente con ese fin, de entusiasmar y dar a conocer nuestra ciencia, incluyendo las plantas y las ciencias de las plantas, a las personas. Pues sabemos personas que queremos trabajar por conservar, y eso pues también tiene una responsabilidad como de divulgación y de trabajar en comunidad y educar. Hacemos una pausa en Epicentro y al regreso escucharemos más información sobre el Día de la Fascinación por las Plantas. Ya regresamos. Gracias por continuar en Epicentro. Actualmente los ecosistemas se enfrentan a diversos factores que los ponen en riesgo a sí mismo, a su fauna y a su flora, y por consiguiente a nosotros mismos. Bueno, hay muchas amenazas hacia las plantas directamente y a los ecosistemas en general. En países como el nuestro, como Colombia, un país megadiverso con muchos ecosistemas, una de las más importantes es el cambio del uso de la tierra, incluyendo la deforestación. Muchos de nuestros bosques, de nuestras llanuras, de nuestros ecosistemas únicos, los páramos, están siendo degradados para cambiar ese uso original de la tierra, digamos, el establecimiento de un bosque, el mantenimiento de un bosque o de un páramo, para otros fines, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, monocultivos o simplemente construcción para viviendas. Lastimosamente somos muchas personas, necesitamos pues alimentos, entonces se van pues como talando bosques y para poder sembrar. También el sector ganadero, pues que está relacionado también con la alimentación, y pues el uso también indiscriminado, porque pues reconocemos los usos que nos brindan, pero no lo hacemos de una forma que se pueda sostener en el tiempo. También es una amenaza importante la pérdida de la biodiversidad, no solamente a nivel de la extinción de las especies en el campo,
pero también de la diversidad de las plantas que usamos. Si nos ponemos a pensar meticulosamente, las plantas que comemos, las especies, son muy pocas. O sea, si tú miras el menú del día, va a ser tomate, lechuga, papa, arroz. Y eso, si lo comparamos con el menú en otros momentos del tiempo de los humanos, que es bastante corto comparado con el tiempo geológico, es pobre, es muy poco y es muy homogéneo. Dentro de esas mismas especies que consumimos, además consumimos muy pocas variedades. Entonces eso también nos pone en riesgo la seguridad alimentaria. Si tenemos una variedad de un alimento que va a ser atacada por un patógeno y no tenemos esa diversidad genética para que la planta reaccione contra ese patógeno y se recupere, probablemente vamos a perder ese alimento y eso puede involucrar la pérdida de la alimentación para un grupo de personas. Hay un término al que se está refiriendo últimamente, que es el de la ceguera vegetal. Eso yo lo considero que también es una amenaza, es la falta de conciencia, de apreciación por el público de las plantas, de su importancia, de su belleza, de para qué sirven. Creo que una forma en que podemos efectuar acciones que sean relevantes para combatir esas amenazas, la pérdida de la diversidad, la pérdida de las plantas, es despertar en el público, desde los más chiquitos hasta los más grandes, desde los que menos saben hasta los que ya saben mucho, el interés y la apreciación por las plantas. Mostrarles que cómo son de únicas, cómo se comparan unas con las otras, si no hay una planta igual a la otra, cuál es su relevancia en los problemas del planeta, en el mantenimiento de los ecosistemas, y que estas personas a las que llega el mensaje promuevan ese mensaje y que a partir de ahí también tomen sus decisiones desde lo más mínimo, desde en dónde compran su comida hasta los que toman las decisiones, qué implicaciones tienen esas decisiones que toman con respecto a la biodiversidad y a las plantas. Los jardines botánicos aparecieron primero en Europa con el fin de producir plantas medicinales. El jardín botánico más antiguo que existe es el Jardín Botánico de Padua, en Italia. Este fue fundado en 1545 para el crecimiento de plantas medicinales con el fin de entrenar a estudiantes de medicina. Este lugar fue declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. Ya escuchamos sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta el medio ambiente. Ahora veamos qué alternativas tenemos y qué podemos hacer con tal de protegerlo y compartir este conocimiento. Las plantas además son fuente de alimentos, de materias primas, de entretenimiento, de fascinación, de admiración. Entender este grupo, este reino de seres vivos, y entender su diversidad, entender su dinámica, sus relaciones, pues es información clave si queremos, digamos, conservar esta riqueza que tenemos. Aquí estamos en el Sendero de Plantas Prehistóricas del Jardín Botánico de Medellín. Esta es una colección muy especial para nosotros. En ella queremos resaltar la diversidad de un grupo de plantas que fue muy diverso y muy abundante en un momento de la historia de la Tierra muy diferente al nuestro. Las plantas, las cicadales, es un grupo de plantas que no tienen flores, son más cercanamente relacionados con grupos como las coníferas, los pinos, las araucarias, pero fueron el grupo dominante hace más o menos 300 millones de años, compartían su entorno con criaturas como los dinosaurios. Lo primero, si queremos de alguna forma transformar nuestro planeta, es empezar a apropiarnos y a entender este conocimiento gigante de plantas con el que contamos. Las plantas son importantes desde muchos puntos de vista. Las plantas fueron las que brindaron la posibilidad de la vida en la Tierra. Entonces, si nos vamos millones de años atrás en la historia evolutiva del planeta, primero no había vida y luego la primera vida era en el agua.
Las primeras plantas eran plantas muy pequeñitas como los musgos que estaban, las primeras plantas terrestres eran plantas muy pequeñitas como los musgos que estaban muy dependientes del agua. A medida que las plantas fueron evolucionando, desarrollando sistemas vasculares, adaptaciones que les permitieran sobrevivir en la tierra, fueron dando ese terreno, esas condiciones para que los demás organismos, incluyendo los seres humanos, evolucionáramos. Entonces son fundamentales desde el origen de los ecosistemas hasta el funcionamiento de los ecosistemas como los conocemos actualmente, que son muy diferentes a esos primeros ecosistemas o a cualquier otro a lo largo del tiempo geológico. Sin plantas puede ser difícil que nosotros sigamos como especie en la Tierra. No sé si imposible, pero sí dependemos casi por completo de ellas. Entonces de pronto tener la idea en la mente de que pues no solo están ahí ellas haciendo sus funciones, sino que estamos todos, pues todos interactuamos en el ecosistema. Entonces, pues eso, como a resaltar el papel y la importancia que ellas tienen. La invitación es que no, tenemos todo pues un país diverso y con un montón de especies para deleitarnos. Cada día podemos, no sé, hacer el ejercicio de conocer un par y a venir a estos espacios en los que tienen pues como una misión de educación y para que todos de pronto también tengamos ese propósito de querer conservarlas. Así como muchas personas pues tienen como esa afinidad por salir a hacer caminatas, a explorar, pues es bueno que tengan estos mensajes así como para compartir con sus cercanos, porque es muy importante que todos conozcamos y le demos pues como el valor que merece la diversidad, las plantas pues principalmente, pero todo lo que tiene que ver con los ecosistemas. Entonces a que cuando una persona pues tenga la oportunidad de aprender algo, ojalá lo socialice y lo comparta para que los demás también se contagien. Hacemos nuestra segunda pausa en Epicentro, pero no se desconecten, porque ya regresamos con más información. Regresamos a Epicentro y es momento de preguntarnos cuáles son las funciones de las plantas en el panorama actual, qué beneficios traen y por qué estamos tan fascinados con ellas. También estamos muy interesados en conocer los servicios ecosistémicos de las plantas dentro del ecosistema urbano. Por ejemplo, algunas plantas sirven para regular la temperatura, un ambiente verde denso como el Jardín Botánico de Medellín va a ser mucho más fresco que un lugar donde todo es cemento y hay poca vegetación. Eso es un servicio ecosistémico. Otro puede ser la captura de contaminantes por las plantas desde el ambiente. Eso tiene que ver con la calidad del aire para los humanos. También hay servicios ecosistémicos como la provisión de frutos, de néctar y de polen para los animales de las zonas urbanas y otra serie de cosas. Simplemente el disfrute estético de las plantas es un servicio ecosistémico también. Y tenemos que recordar que Medellín está en el Valle de Aburrá, esto por su geografía, las características del relieve de esta zona también hace que sea muy particular en términos de su biodiversidad y de su flora. Por ejemplo, hace poco registramos una especie de bromelia, estos son los cardos o los quiches, pero no las epífitas sino las terrestres, una especie que no se había visto, que es nativa, endémica del Valle de Aburrá y que no habíamos visto desde hace 40 años. Entonces, el Valle de Aburrá, a pesar de que lo veamos tan urbano y tan que ya lo sabemos todo, no es cierto. Todavía hay reservas en la zona, en el área metropolitana, que están por explorar. Todavía seguimos encontrando registros interesantes para la ciencia. Bueno, quisiera invitarlos a todos a celebrar el Día de la Fascinación por las Plantas. Todos los días son días de la fascinación por las plantas, a agudizar sus sentidos con respecto a estos organismos. Creo que tenemos un potencial en nuestra biodiversidad de plantas increíble.
pues plantas con potenciales para usos medicinales, plantas, una gran diversidad de plantas comestibles, plantas que nos pueden ayudar a adaptarnos al cambio climático y a estas condiciones de mayor temperatura, de mayor desequilibrio climático. Entonces, pues yo creo que las plantas son nuestras principales aliadas para poder adaptarnos a estos nuevos retos. Pues yo creo que el encanto y, digamos, la fascinación mía por las plantas, yo creo que surge desde muy pequeño, en especial gracias a mis padres. Yo creo que ambos aportaron en mí esa fascinación, y tiene que ver mucho con su origen campesino, con el hecho de desde pequeño estar, gracias a ellos, en contacto con el campo, con la agricultura. Y pues al mismo tiempo y con el paso de los años también, pues como darme cuenta de esa diversidad increíble de plantas con la que contamos en Colombia, en nuestra región, en nuestro barrio. Yo creo que por ahí fue que entró como esa fascinación o ese encanto, y ya cuando llega como el momento de decidir qué quiero hacer con mi vida, qué quiero estudiar, yo creo que ahí es donde, digamos, esa sensibilidad por las plantas es la que me lleva como a encaminarme en este camino de la investigación en la propagación y en la botánica. Cuando empecé a conocer las formas, los hábitos, que es la forma como crecen y se desarrollan, y pues hacerme consciente de que pues en ella se fundamenta todo, fue como descubrir un mundo nuevo, pero un mundo que ya está acá. Entonces agradecí mucho como esa oportunidad de aprender, todos los días aprendo. En Medellín tenemos muchos jardines, pues digamos al lado de las vías, pero tienen pues más que todo plantas ornamentales, muchas de esas introducidas. Pero es un buen ejercicio empezar por ahí. Entonces hay unas guías con las especies de plantas que están en los jardines de Medellín. Pues precisamente el jardín publicó una guía muy completa que tiene también interacción con los polinizadores, los dispersores, y también hay material pues de estudio para la flora del Arví. Y afortunadamente alrededor de Medellín hay una serie de reservas a las que uno puede solicitar acceso y tener un acercamiento un poco más como con lo que es un bosque. En el Bosque Nacional Fish Lake en Utah, Estados Unidos, se encuentra un bosque de álamos temblones considerado como único organismo con sus más de 47.000 árboles que nacen en el mismo sistema de raíces. Además de ser técnicamente el árbol más grande del mundo, es también uno de los más antiguos, ya que el Servicio Forestal de Estados Unidos determinó que este organismo tiene entre 9.000 y 14.000 años, lo que significa que surgió poco después de la última edad de hielo. Ya que hemos conocido bastante acerca del Día Internacional de la Fascinación de las Plantas, vamos a repasar con ustedes las fotografías que nos envían a nuestro correo electrónico epicentrotvagro@gmail.com. Bienvenidos a la sección Más cerca del campo. Adriana Botero Londoño nos dice: envío la secuencia desde los huevitos de los colibríes hasta que abandonan el nido. Miren ustedes qué hermoso el ciclo de la vida y qué interesante poder ver este proceso. Muchas gracias, Adriana. Alex Osorio nos comparte estas fotografías que fueron tomadas en el municipio de Lagrado, Huila. Muchas gracias, Alex. Y para finalizar, José Manuel Duque Higuita nos envía estas hermosas fotos, la primera de un árbol y su silueta desde el municipio de Bello, y esta segunda una parte del municipio de La Ceja en el oriente antioqueño. Muchas gracias, José. Y recuerden que nos pueden enviar cualquier comentario, sugerencia, video a nuestro correo electrónico epicentrotvagro@gmail.com y posteriormente las estaremos mostrando acá en nuestra sección. Y así finalizamos este nuevo programa de Epicentro. Gracias a ustedes siempre por acompañarnos y recuerden que pueden encontrar todos nuestros contenidos, todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión.